En todas las épocas de la historia han habido anticristos, pero habrá uno que obligará a la gente a ponerse una marca en su cuerpo, sin la cual no se podrá ni comprar ni vender como profetiza la Biblia. Hacer que cada habitante de la tierra se ponga esa marca y a su vez controlar que solo quienes tienen esa marca puedan comprar y vender es una tarea que solo es posible si se han desarrollado bases tecnológicas y de poder suficientes. ¿Estamos ya en esa situación? ¿Se han desarrollado suficientemente las tecnologías y la estructura de poder que permitan la imposición de la marca de la bestia? Porque sin la marca de la bestia no puede existir el anticristo al que nos estamos refiriendo. En este video hablaremos sobre cuáles son los pilares necesarios para que pudiera ser implantada la marca de la bestia y hasta dónde hemos llegado en su desarrollo. La Biblia dice que vendrá un tiempo cuando un dictador global requiera que todos en la tierra reciban una marca en la mano derecha o en la frente, y que aquellos sin la marca no podrán comprar ni vender nada. Esto puede leerse en el libro del Apocalipsis capítulo 13 versículos 16 a 18. Y significa que el anticristo controlará a la población mediante el acceso o no a los bienes de la sociedad. Quienes no puedan tener ese acceso correrán el riesgo de convertirse en parias, perseguidos por el hambre y la carencia de servicios. Y además la marca de la bestia es un sello de rebelión contra Dios e indirectamente está mostrando su lealtad al maligno. Pero recuerda, siempre Dios protegerá a los suyos. Dios siempre protegerá a los suyos. La implantación de la marca de la bestia será consecuencia de un gobierno mundial presidido por el anticristo, que es una figura que gobernará el mundo con criterios opuestos a Jesucristo. Su poder estará basado en un control de un sistema de compra y venta cuyas bases hoy podemos decir que están listas. Por ejemplo, hubiera sido difícil de instalar en el siglo pasado, porque no existía el desarrollo suficiente de las tecnologías digitales, ni de las bases de datos, ni económicas, ni de poder. Hoy ya estamos con la base tecnológica y de poder para que sea posible la instalación y el control de la marca de la bestia, y por ahí la aparición del anticristo. Durante más de medio siglo se han estado preparando las bases tecnológicas para la llegada del anticristo. El despegue de la tecnología se produjo a mitad del siglo XX, que es sugestivamente cuando se instauró el Estado de Israel, y que las profecías en la Biblia indicarían que es el inicio de la última de las 70 semanas de Daniel, que se puede ver en el capítulo 9 del libro de Daniel en la Biblia. La base tecnológica es la digitalización. En 1948 los laboratorios Bell crearon el transistor, y en los años 1950 aparecieron las primeras computadoras digitales. Y a partir de ahí el desarrollo tecnológico digital ha sido vertiginoso, a una velocidad como nunca se ha visto en la historia de las civilizaciones. Israel se convirtió en nación el 13 de mayo de 1948, y 3 años antes se habían creado las Naciones Unidas, que es la herramienta que permitirá en el futuro la centralización del poder. ¿Y cuáles son los pilares necesarios para permitir la aparición del anticristo y su marca? Los pilares son 4. Uno es la tecnología de bases de datos y almacenamiento de gran cantidad de información. Otro es la tecnología de los microchips o biochips, que es el nuevo desarrollo actual. La otra es la sociedad sin dinero físico y la bancarización obligatoria. Y la cuarta es la centralización del poder. Cuidado, que no estamos diciendo que estos 4 pilares se desarrollaron solo para la aparición del anticristo, sino que son necesarios para que él aparezca y antes hubiera sido imposible. Veamos cada uno. Hoy sabemos que la tecnología para el manejo de grandes bases de datos y almacenamiento de información está lista. Se ha desarrollado la base física con grandes edificios que contienen discos con enorme capacidad de almacenamiento que procesan los datos a una velocidad cada vez mayor.
los que son alimentados, entre otras cosas, por información de las redes sociales y los teléfonos inteligentes, hicieron su irrupción al inicio del siglo XXI. Y son los que permiten detectar los movimientos, gustos e inclinaciones de cada persona. Al punto que la publicidad, por ejemplo, que hoy recibes en el computador o en el teléfono inteligente, está diseñada exclusivamente para ti en particular, porque los sistemas conocen lo que necesitas y podrías comprar. Cada persona tiene grabado su historial en esas bases de datos que diariamente son actualizadas. En segundo lugar, la tecnología de los microcircuitos integrados para la fabricación del microchips está lista, porque se han desarrollado los biochips, que utilizan material orgánico en lugar de silicio tradicional, que son mucho más eficientes en rapidez y en integración con el cuerpo humano. Hace 2000 años, el apóstol Juan, que escribió el libro del Apocalipsis, obviamente no sabía nada sobre electrónica, pero su predicción coincide con los avances del microchip. Además, curiosamente menciona que donde esa marca sería instalada en los seres humanos es en la mano o en la frente. Y es precisamente los lugares en que se están centrando las tecnologías de reconocimiento y control de las personas. Los dos países más poblados del mundo han desarrollado bases de datos de la casi totalidad de su población, registrando su mano y su cara. China ha desarrollado una enorme base de datos de reconocimiento facial que permite reconocer a cada persona esté donde esté, registrando su cara con cámaras. Y la India también ha desarrollado una enorme base de datos de reconocimiento de sus habitantes a partir del iris y de las huellas digitales. En tercer lugar, para permitir o denegar el acceso a comprar y vender, es necesario eliminar el dinero físico que produce transacciones anónimas. Hay que bancarizar a todas las personas. En la medida que no exista el dinero físico, cada persona va a tener que comprar con una tarjeta o con su celular o simplemente poniendo su cara para que un escáner lo detecte. Esa máquina le va a permitir hacer la transacción y debitará el precio de su cuenta bancaria. En el 2016, India, por ejemplo, eliminó el 86% del dinero físico circulante. Y a partir de ese momento las transacciones se comenzaron a hacer casi en su totalidad por medios electrónicos. Y ahora están eliminando las tarjetas, por lo que los pagos de las compras se harán por reconocimiento biométrico del iris y las huellas digitales de la persona por escáneres en los lugares de venta. Pero esto no sucede solamente en la India, porque por ejemplo en Suecia ya no se puede pagar el transporte ni otras cosas con dinero y solo el 2% de la economía sueca se efectiviza con papel moneda. Incluso las limosnas que se dan en las iglesias se pagan a través del teléfono inteligente. Todos hemos observado en los últimos años las presiones que han hecho los gobiernos en todos los países por recomendación de los organismos monetarios supranacionales para que se pague con medios digitales. Los argumentos son que ayuda a restringir el mercado negro y la delincuencia, que disminuye las evasiones de impuestos, que se controla mejor la oferta y la demanda de dinero, etc. Pero a su vez se da potencialmente a quien maneja el sistema la posibilidad de permitir el acceso o no a transacciones, o sea, a comprar y vender. Y el último requisito es la centralización del poder. Todos hemos visto cómo los organismos internacionales han estado adquiriendo cada vez más poder respecto a los países. Incluso hemos visto últimamente el poder que ha adquirido la Organización Mundial de la Salud. Es esta centralización de poder que permitirá presionar a las personas para que se instalen el microchip. Las organizaciones mundiales ya han estado experimentando con situaciones de peligro, alarma, miedo en el mundo, que les ha permitido refinar los procedimientos para el manejo de la opinión pública. Mientras que los medios de comunicación se han uniformizado y ya vienen experimentando desde hace tiempo con comunicaciones para generar presión social y acallar las voces disonantes. Saben qué resortes tocar para manejar los sentimientos de desprotección y cómo manejar el control social, por ejemplo, para inducir a la gente a que se instale un microchip. En varios momentos han hecho campañas de estigmatización diciendo que quien no adhiere a determinada cosa es un retrógrado, un egoísta, y que solo los fanáticos y los malintencionados son capaces de rechazarlo.
En definitiva, estos 4 pilares que mencionamos para la aparición del anticristo apuntan a cercenar la libertad de las personas. No sabemos cuándo va a aparecer públicamente el anticristo, y si el anticristo de estos tiempos finales será el que active la señal de la bestia, o quizás eso esté reservado para el anticristo del final de la historia dentro de varios siglos. Pero de cualquier forma, es bueno saber que ya están listos los requisitos indispensables para que pueda efectivizarse la marca de la bestia, o sea, la instalación del microchip en cada persona. Y a partir de ahora el anticristo puede aparecer en cualquier momento. En Foro de la Virgen María hemos publicado más videos y artículos sobre este tema, y sus links te los dejo en la descripción de este video en YouTube. Y ahora me gustaría preguntarte si tú crees que es necesario algún otro requisito para instalar la marca de la bestia en forma masiva en todas las personas, además de los que ya mencionamos. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te olvides de hacer clic en la campanita de al lado para que seas notificado de nuestros lanzamientos. Y además, comparte este video con tus amigos porque es una información muy útil para el final de los tiempos. Nei cori della Rocca, il grande scrittore Thomas Knox Eliot fa risuonare questa domanda: è l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o è la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? Contemplando l'ateismo dei nostri tempi, dei tempi moderni. Hanno abbandonato Dio per nessun Dio, dice Eliot. Ma la causa sta nella Chiesa o nell'umanità? È l'umanità che ha abbandonato la Chiesa o la Chiesa che ha abbandonato l'umanità? Tutte e due. E nella Chiesa in che modo si è abbandonata l'umanità? Semplicemente con la protestantizzazione del cristianesimo. Non cogliendo più il cristianesimo nella sua interezza. L'eresia è sempre una riduzione. È la Chiesa che ha abbandonato l'umanità quando la Chiesa si è protestantizzata. Ma allora dobbiamo andare avanti chiedendoci: ma che cos'è il protestantesimo? O meglio, che cos'è questa differenza tra il protestantesimo e il cattolicesimo? C'è un bel capitolo nel libro di Davis sulla riforma liturgica anglicana intitolato Cattolicesimo, religione dell'incarnazione. E prendo da questo capitolo una citazione del grande Newman. Cardinal Newman a un certo punto dice che se gli avessero domandato di scegliere una dottrina come base della nostra fede, Newman avrebbe risposto: io direi, per quanto mi riguarda, che l'incarnazione è al cuore del cristianesimo, cioè che il Verbo si fa uomo, l'incarnazione, Dio si fa uomo, l'incarnazione è al cuore del cristianesimo. È di là che procedono i 3 aspetti essenziali del suo insegnamento: il sacramentale, il gerarchico e l'ascetico. Tutti e 3 gli aspetti: il sacramentale, il gerarchico e l'ascetico. Sarò brevissimo, ci torneremo se Dio permetterà su questo. Cioè discendono dall'incarnazione i 3 aspetti del cristianesimo: sacramentale, gerarchico, ascetico. Allora dobbiamo stare attenti, noi che ci sentiamo chiamati a difendere la tradizione, o comunque riconosciamo il cattolicesimo compiuto come quello della tradizione, a non spiritualizzare
spiritualizzare questa ricerca della tradizione. Occorre riconoscere che dall'incarnazione di Cristo, che dall'incarnazione di Dio, discendono i tre aspetti, il sacramentale, e facciamo bene a difendere l'integrità dei sacramenti, il gerarchico. Non possiamo essere dei rivoluzionari nella Chiesa, dobbiamo riconoscere che la Chiesa è visibile e che ha una gerarchia, anche quando la gerarchia non esercita pienamente la propria autorità. Noi siamo in una crisi così, ci sono vescovi che non fanno i vescovi, ci sono preti che non fanno i preti, ci può essere il Papa che non sempre esercita con coraggio il mandato petrino, ma nonostante questo occorre riconoscere l'aspetto gerarchico. Come bisogna riconoscere l'aspetto ascetico. Non è perché la Chiesa è in crisi che io non debba farmi santo, che io non debba rinunciare al peccato e domandare la grazia di una vera conversione e lavorare faticando, perché questa conversione avvenga in me, innanzitutto in me, oltre a pregare perché avvenga negli altri e nella Chiesa tutta. Stiamo attenti allora a non ridurre in senso protestantico la lotta per la tradizione. Potremmo essere i protestanti della tradizione. No, noi riconosciamo che l'incarnazione è il dogma fondamentale e che da questo discendono i tre aspetti: sacramentale, gerarchico, ascetico. Per essere cattolici bisogna che questi tre aspetti siano uniti. Questo non vuol dire non denunciare la crisi, ma si denuncia la crisi del sacramentale, quando i sacramenti sono contraffatti o non si lavora perché le persone li ricevono secondo le condizioni che portano frutto. Di fronte alla crisi della gerarchia, dove chi ha un posto di comando come pastore timidamente non lo esercita o si assoggetta alla cultura dominante, è drammatico questo, o di fronte al lassismo, per cui c'è la crisi dell'aspetto ascetico, noi non possiamo rifugiarci in una Chiesa spirituale, la Chiesa è una sola, è quella che vediamo, tutto ciò dipende dall'incarnazione, ma è questo che ci fa cattolici. I cattolici non possono fuggire dal visibile, dall'incontrabile, da un'obbedienza evidente alla Chiesa. Stiamo attenti, perché il protestantesimo combattuto, uscito dalla porta, rientra dalla finestra se non vigiliamo su questo. Tutto questo può aprire mille domande, ma può far soffrire, ma a questo noi non possiamo rinunciare. Visiones de la Beata Ana Catalina Emmerich sobre la Santa Misa. Ana Catalina Emmerich nació en Alemania en 1774, de familia muy pobre. Tuvo una vida de continuas enfermedades agravadas al quedarse inválida por un accidente. En los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1824, recibió las visiones de la vida de Cristo, de la Virgen María y de la vida después de la muerte, así como otras videncias de sucesos que acontecerían tiempo después, como el Muro de Berlín, el Concilio Vaticano II, etc. Con sus visiones en la mano, descubrió Reinhold los restos de la ciudad de Ur de Caldea y la recién descubierta morada de la Virgen en Éfeso. Resultó ser también tal como ella la había descrito. Del mismo modo se descubrieron en 1981 los pasadizos bajo el Templo de Jerusalén que Ana vio al contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción de María, dogma que no sería proclamado por la Iglesia hasta 30 años después de su muerte. Introducción. Reúnense aquí las contemplaciones referentes al santo sacrificio de la misa, reproducción genuina del Calvario donde Jesús se ofreció expiatoriamente por la humanidad caída sobre los restos de Adán, allí debajo sepultados. La vidente revela que los patriarcas
celebraban sacrificios ante un altar donde colocaban huesos de Adán y de otros justos del Antiguo Testamento. Los apóstoles continuaron la tradición de la Iglesia, que la Iglesia mantiene, al realizar la misa sobre el ara que encierra huesos de santos y mártires. El sentido teológico de la misa y su trascendencia espiritual están expuestos con asombrosa sencillez y ortodoxia. Tan elevado es este augusto sacrificio que hasta las celebraciones hechas con disipación son suplidas necesariamente de modo sobrenatural. Las consideraciones acerca de las negligencias de algunos celebrantes mueven a meditación e invitan a un estado de mayor gracia personal. Primero, el valor de la Santa Misa. En las festividades de San Isidro, labrador, me fueron enseñadas muchas cosas acerca del valor de la misa que se dice y que se oye. Supe que es una gran dicha que se digan tantas misas, aunque las digan sacerdotes ignorantes o indignos, pues mediante ellas se libran los hombres de peligros, castigos y azotes de todo género. Conviene que muchos sacerdotes no sepan lo que hacen, que si lo supieran no celebrarían por temor ni ofrecerían el santo sacrificio. Vi cuán admirables bendiciones nos vienen de oír la Santa Misa, y que con ellas son impulsadas todas las buenas obras, y promovidos todos los bienes que muchas veces el oírla una sola persona de una casa basta para que las bendiciones del cielo desciendan aquel día sobre toda la familia. Vi que son mucho mayores las bendiciones que se obtienen oyéndola que encargando que se diga y se oiga por otros. Vi que las faltas que se cometen en la misa son compensadas con auxilios sobrenaturales. Segundo, imagen de las distracciones de un sacerdote en la Santa Misa. Tuve también una visión acerca de las faltas cometidas en el servicio divino, celebrado en la tierra, y vi cómo estas faltas son suplidas y remediadas de modo sobrenatural, pero me es difícil y aún imposible decir cómo he visto todo esto, cómo se comprenden y se armonizan entre sí todos estos cuadros y cómo cada uno de ellos se explica y aclara en otro. Es muy de notar que las faltas y negligencias cometidas en la celebración del culto aquí en la tierra solo hace culpable al que incurre en ellas, porque el culto divino debido al Señor se compensa y se suple de un modo más elevado. Así se me representan principalmente, entre otras faltas, las distracciones de los sacerdotes mientras ejercen el ministerio. Por ejemplo, mientras celebran la misa, veo al sacerdote allí donde están sus pensamientos, y entre tanto veo en el altar, en el lugar de él, a un santo que hace sus veces. Estos cuadros muestran de un modo espantoso la gravedad de la culpa del que celebra los sagrados misterios sin devoción ni atención. Así, por ejemplo, veo salir de la sacristía a un sacerdote revestido para decir misa, pero en vez de acercarse al altar, sale de la iglesia y se dirige a una fonda, o a un huerto, o va a cazar a casa de alguna persona, o a leer, o a alguna reunión. Lo veo aquí o allá, a donde van sus pensamientos, precisamente como si él fuese en persona a esos lugares, lo cual causa compasión y vergüenza. Pero es conmovedor ver que, entre tanto, un sacerdote santo celebra los divinos oficios en lugar de aquel otro que divaga. Con frecuencia veo a tal sacerdote alguna vez en el altar, pero muy pronto se vuelve a otro lugar poco conveniente. A veces veo que estas distracciones duran largo rato. La enmienda se me representa en estos casos en forma de constancia y recogimiento en el culto. En varios lugares veo quitar mucho polvo y basura de los vasos sagrados, los cuales se vuelven resplandecientes y como nuevos. Tercera, ve la excelencia y la significación de la Santa Misa. Mediados de agosto de 1820.
Veo en todas partes sacerdotes rodeados de las gracias de la Iglesia y de los tesoros de los méritos de Jesús y de los santos, enseñando, predicando y ofreciendo el santo sacrificio, pero muertos y tibios espiritualmente. Me fue mostrado un pagano que en lo alto de una columna hablaba de un nuevo Dios con tal elocuencia que todo el pueblo se conmovió y participó de sus sentimientos y deseos. Estas visiones me han turbado de día y de noche, tanto que no sé qué partido tomar. El estado actual de miseria y corrupción se me muestra en relación con un estado anterior mejor que el actual, y así tengo que orar sin intermisión. Cosa monstruosa es celebrar indignamente la misa. No es indiferente el celebrar bien o mal. Supe por un cuadro inmenso de los misterios de la Santa Misa que todo lo que hay de santo desde el principio del mundo se refería a ella. He visto el alfa y el omega, he visto la significación del círculo, de la forma redonda de la tierra y de los cuerpos celestes, de los contornos redondos de las apariciones y de la hostia. He visto la correlación de los misterios de la encarnación, de la redención y del santo sacrificio de la misa, y cómo María comprende lo que ni el mismo cielo puede comprender. Estas visiones se extendían a todo el Antiguo Testamento. Vi los sacrificios desde la primera oblación y entendí la admirable significación de los santos huesos. Vi la significación de las reliquias de los altares donde se dice la misa. Vi los huesos de Adán descansar en el monte Calvario y, por cierto, algo sobre el nivel del mar, exactamente bajo el lugar en que Cristo fue crucificado. Miré dentro de una cueva y vi el esqueleto de Adán. Vi que las aguas del diluvio habían dejado intacto este sepulcro, que Noé tenía en el arca parte de esos huesos, que los puso en el altar cuando ofreció el primer sacrificio, como después hizo Abraham, y que los huesos que éste colocaba en el altar eran los mismos de Adán, que había recibido de Sem. Así, la muerte de Jesucristo en el Calvario sobre los huesos de Adán es una significación de la Santa Misa que se celebra sobre las reliquias que están en el ara del altar. Los sacrificios de los patriarcas eran una preparación a este sacrificio de la misa. Así, mediante los huesos que los patriarcas ponían sobre el altar, recordaban a Dios sus promesas. Cuarto, ve a Noé y a Moisés ofrecer sacrificios. Vi a Noé ofrecer en el arca sacrificios de incienso. El altar estaba cubierto de blanco y rojo. Siempre que sacrificaba u oraba ponían en él los huesos de Adán. Estos huesos los poseyó luego Abraham, a quien los vi poner en el altar de Melquisedec. La parte posterior del altar miraba al norte. Los patriarcas edificaban siempre el altar en esta posición, porque el mal viene del norte. También vi a Moisés orando ante un altar donde estaban los huesos de Jacob, cuando derramaba sobre el altar alguna cosa. Levantábase una llama y en ella echaba el incienso y los perfumes. En la oración conjuró a Dios por la promesa que el mismo Dios había hecho a aquellos huesos. Oró muy largo tiempo hasta que le rindió el cansancio, pero a la mañana siguiente se levantó para orar de nuevo. Moisés oró con los brazos en cruz. Dios no puede resistir a esta oración, pues su propio Hijo ha perseverado orando así en la cruz, hasta la muerte. Como había visto orar a Moisés, así vi también orando a Josué, cuando el sol se detuvo por su mandato. Quinto, ve a la Virgen y a San Juan en la representación de la Santa Misa. He invocado a Dios Padre pidiéndole que se dignen mirar a su divino Hijo, que a cada instante satisface por los pecadores, que ahora mismo se ofrece incesantemente de nuevo. Entonces he visto la representación del Viernes Santo y que el Señor se ofrece en el altar del sacerdote celebrante como se ofreció en la cruz. Y he visto de un modo vivo al pie de la cruz a María y al discípulo Juan. Esto lo veo a cada momento de día y de noche y veo la comunidad de los fieles si oran bien o mal y cómo desempeñan los sacerdotes su ministerio.
Veo primeramente a la iglesia de aquí y después las iglesias y comunidades próximas, como se ve a un cercano árbol cargado de frutas o alumbrado por el sol, y a lo lejos otros agrupados o formando bosques. Veo a todas horas del día y de noche las misas que se dicen en todo el mundo y en comunidades muy remotas, donde todavía se celebra como en tiempos de los apóstoles. Sobre el altar veo en visión una asistencia especial con que los ángeles suplen las negligencias de los sacerdotes. Por las faltas de devoción de los fieles ofrezco yo también mi corazón y pido a Dios misericordia. Veo a muchos sacerdotes que desempeñan su ministerio de un modo deplorable. Guardan las formas, pero muchas veces no se cuidan del espíritu. Siempre tienen presente que los está viendo el pueblo, y con esto no piensan que los ve Dios. Los escrupulosos quieren convencerse de su propia devoción. Muchas veces durante el día estoy viendo de esta manera la celebración de la misa por todo el mundo. Y cuando me dirigen alguna pregunta me parece como si tuviera que interrumpir una ocupación para hablar con un niño curioso. Es tanto lo que Jesús nos ama que perpetúa en la misa la obra de la redención. La misa es la redención oculta que se realiza constantemente en el sacramento. Todo esto lo vi desde mis primeros años y creía que todos los hombres lo veían como yo. Sexto, veo una representación de la misa sacrílega. Cuando vi a mi derecha la espantosa imagen del niño crucificado, me volví a la izquierda, pero seguía viéndolo. Entonces pedí a Dios que se dignara librarme de aquella escena y mi esposo celestial me dijo: mira, otra cosa peor aún. Mira cómo me tratan diariamente en todo el mundo. Vi entonces a los sacerdotes que celebran la misa en pecado mortal. Vi la hostia sobre el altar como un niño vivo y vi que era despedazado en la patena y ofendido de un modo horrible. Sacrificarlo así es asesinarlo. Vi además un número indecible de infelices que son hoy en día oprimidos, atormentados y perseguidos en muchas partes, y vi que todo esto sucedía como en la persona del mismo Jesús. Son malos estos tiempos y no hay recurso alguno sobre el mundo. Sobre el mundo se tiene una niebla espesa de pecados y todas las cosas se hacen con tibieza e indiferencia. También en Roma había malos sacerdotes atormentar de esta manera al niño Jesús en la misa. Ellos querían ver al Papa y exigirle una cosa muy peligrosa, pero el Papa veía lo mismo que yo, que un ángel los rechazaba con una espada desnuda siempre que pretendían acercarse a él. La lucha eterna entre el bien y el mal está sucediendo en este momento. La poderosa carta del arzobispo Vigano al presidente Trump. El arzobispo Carlo María Vigano acaba de lanzar una poderosa carta abierta al presidente Donald Trump, alentándolo a continuar la batalla justa contra el mal, en nombre de los hijos de la luz. El exnuncio papal de los Estados Unidos advirtió al presidente que las crisis actuales sobre la pandemia y los disturbios son parte de la eterna lucha espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Los disturbios, argumenta, no son espontáneos, sino parte de un plan más profundo para subvertir la civilización cristiana occidental. También advirtió a Trump que tenga cuidado con la Iglesia profunda y el Estado profundo. Y lo más extraño es que un día antes de que esta carta fuera enviada a Trump, un misterioso rayo se estrelló en el monumento a Washington. Ahora los teóricos de la conspiración lo han descifrado como un mensaje de Dios. Esto es lo que está escrito en la carta. Junio 7 del 2020, Domingo de la Santísima Trinidad. Señor Presidente, en los últimos meses hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos que llamaría bíblicos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la luz constituyen la parte conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la oscuridad representan una minoría absoluta, y sin embargo, los primeros son objeto de una especie de discriminación que los coloca en una situación de inferioridad moral con respecto a sus adversarios.
que a menudo ocupan posiciones estratégicas en el gobierno, la política, la economía y los medios de comunicación. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos son tomados como rehenes por malvados y por aquellos que los ayudan, ya sea por interés propio o por temor. Estos dos lados tienen una biblia naturaleza. Sigue la clara separación entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Por un lado, hay quienes, aunque tienen miles de defectos y debilidades, están motivados por el deseo de hacer el bien, ser honestos, formar una familia, dedicarse al trabajo, dar prosperidad a su tierra natal, ayudar a los necesitados y en obediencia a la ley de Dios, merecer el reino de los cielos. Por otro lado, hay quienes se sirven a sí mismos, no tienen principios morales, quieren demoler a la familia y a la nación, explotar a los trabajadores para hacerse excesivamente ricos, fomentar divisiones internas y guerras y acumular poder y dinero. Para ellos, la ilusión falaz del bienestar temporal algún día, si no se arrepienten, cederá ante el terrible destino que les espera, lejos de Dios en la condenación eterna. En la sociedad, señor presidente, estas dos realidades opuestas coexisten como enemigos eternos, así como Dios y Satanás son enemigos. Y parece que los hijos de la oscuridad, a quienes podemos identificar fácilmente con el estado profundo, a lo que se opone sabiamente y que está librando una guerra feroz contra usted en estos días, ha decidido mostrar sus cartas, por así decirlo, al revelar sus planes. Parecen estar tan seguros de tener todo bajo control, que han dejado de lado la circunspección que hasta ahora había ocultado al menos parcialmente sus verdaderas intenciones. Las investigaciones ya en curso revelarán la verdadera responsabilidad de quienes manejaron la emergencia del COVID, no solo en el área de la atención médica, sino también en la política, la economía y los medios de comunicación. Probablemente descubriremos que en esta colosal operación de ingeniería social hay personas que han decidido el destino de la humanidad y se han impuesto el derecho de actuar contra la voluntad de los ciudadanos y sus representantes en los gobiernos de las naciones. También descubriremos que los disturbios en estos días fueron provocados por aquellos que, al ver que el virus se desvanece inevitablemente y que la alarma social de la pandemia está disminuyendo, necesariamente han tenido que provocar disturbios porque serían seguidos por una represión, que aunque legítima podría ser condenada como una agresión injustificada contra la población. Lo mismo ocurre también en Europa, en perfecta sincronía. Está bastante claro que el uso de las protestas callejeras es instrumental para los propósitos de aquellos que desean ver a alguien elegido en las próximas elecciones presidenciales, que encarna los objetivos del Estado profundo y quien expresa los objetivos fielmente y con convicción. No será sorprendente si en unos meses aprenderemos una vez más que, escondidos detrás de estos actos vandálicos y de violencia, hay quienes esperan beneficiarse de la disolución del orden social para construir un mundo sin libertad, como enseña el adagio masónico. Aunque pueda parecer desconcertante, las alineaciones opuestas que he descrito también se encuentran en los círculos religiosos. Hay pastores fieles que cuidan el rebaño de Cristo, pero también hay infieles mercenarios que buscan dispersar el rebaño y entregar las ovejas para que sean devoradas por los lobos voraces. No es sorprendente que estos mercenarios sean aliados de los hijos de la oscuridad y odien a los hijos de la luz. Así como hay un estado profundo, también hay una iglesia profunda, que traiciona sus deberes y renuncia a sus compromisos apropiados ante Dios. Así, el enemigo invisible contra quienes los buenos gobernantes luchan en los asuntos públicos, también es compartido por los buenos pastores en la esfera eclesiástica. Es una batalla espiritual de la que hablé en mi reciente recurso que se publicó el 8 de mayo. Por primera vez, Estados Unidos tiene en usted un presidente que defiende valientemente el derecho a la vida, que no se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo, que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos de la libertad de culto. Su participación en la Marcha por la Vida y más reciente su proclamación del mes de abril como el Mes Nacional de Prevención Infantil son acciones que confirman en qué lado desea luchar, y me atrevo a creer que los dos estamos en el mismo lado de esta batalla, aunque de diferentes formas. Por esta razón, creo que el ataque al que fue sometido después de su visita al Santuario Nacional de San Juan Pablo II es parte de la narrativa orquestada de los medios que buscan no luchar contra el racismo y traer orden social,
sino agravar las disposiciones no para traer justicia, sino para legitimar la violencia y el crimen, no para servir la verdad, sino para favorecer una facción política. Y es desconcertante que haya obispos como aquellos a quienes denuncié recientemente que según sus palabras prueban que están alineados con el lado opuesto. Están subordinados al Estado profundo, al globalismo, al pensamiento alineado al nuevo orden mundial, que invocan cada vez más con frecuencia en nombre de una hermandad universal que no tiene nada de cristiano, pero que evocan los ideales masónicos de aquellos que quieren dominar al mundo, al expulsar a Dios de los tribunales, de las escuelas, de las familias y quizás incluso de las iglesias. El pueblo estadounidense es maduro y ahora ha entendido cuánto los medios de comunicación no quieren difundir la verdad, sino que buscan silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus amos. Sin embargo, es importante que los buenos, que son la mayoría, se despierten de su lentitud y no acepten ser engañados por una minoría de personas deshonestas, con propósitos irrevocables. Es necesario que los buenos, los hijos de la luz, se unan y hagan oír sus voces. ¿Qué manera más efectiva hay de hacer esto, señor presidente, que rezando y pidiéndole al Señor que lo proteja a usted, a los Estados Unidos y a toda la humanidad de este enorme ataque del enemigo?